Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La verdadera causa de la anemia. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar una pregunta y de una vez darle beneficio a todos ustedes de que sepan esta información. Me pregunta una joven aquí en Metabolismo TV, ustedes nos pueden escribir en Metabolismo TV, me pregunta y me dice, el doctor le dice a mi tío, que es diabético, que tiene una anemia y todo lo que ha hecho hasta ahora no se la puede solucionar. ¿Qué causa esta anemia? Bueno, quiero contestar esa pregunta y quiero explicarles que la anemia es una condición que está bien prevaleciente entre los diabéticos y las personas obesas y también entre las personas delgadas. Pero hay una razón verdadera que es la causa principal de la anemia que generalmente la gente no la conoce. Les enseño un momentito porque anemia quiere decir que la hemoglobina, que es una proteína que tiene la sangre, que es la que carga el oxígeno. Cuando nosotros respiramos, el oxígeno que entra al pulmón pasa a la sangre, a una parte de la sangre que se llama la hemoglobina. La hemoglobina, le enseño una imagen por aquí, fíjense. Por aquí veo una imagen de... ¿Se ve bien ahí, Jorge? ¿Sí? Ok, bien. La palabra hemoglobina viene del griego hemo. Hemo quiere decir sangre. Y globina viene del griego globulus, que quiere decir pequeña esfera. Así que aquí tiene una pequeña esfera que es roja, que está en la sangre, y la hemoglobina es la que carga el oxígeno de su respiración, lo lleva a las células del cuerpo. Lleva el oxígeno y de allá de la célula trae el desecho de la célula, que es el dióxido de carbono. Así que la respiración de las células de su cuerpo, lo que permite que su cuerpo esté vivo, es causada porque cuando usted respira, entra oxígeno a los pulmones, ese oxígeno pasa a la hemoglobina, que está en la sangre, y esa proteína tiene afinidad con el oxígeno. La hemoglobina en el mismo centro tiene un átomo de hierro. Por eso que mucha gente relaciona la anemia, que quiere decir que la hemoglobina está muy baja, la relacionan con falta de hierro. Pero la causa verdadera de la anemia realmente no es la falta de hierro. Ya mismo le voy a decir lo que es. De todas maneras, quería que usted viera qué es lo que es la hemoglobina. Son esos glóbulos que hacen que su sangre sea color roja. Y esos mismos glóbulos de color rojo son los que llevan el oxígeno para mantener el resto de su cuerpo vivo. Voy un momentito a la pizarra para que usted entienda cuál es la verdadera causa de la mayoría de las anemias. Vamos a verlo, yo creo que le va a sorprender. Fíjense, a través de muchos años trabajando en los centros Natural Slim, pues tengo Metabolismo TV, que lo uso para educar al público, pero también tengo unos centros que se llaman Natural Slim, que los tengo en distintos países, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos, en Puerto Rico, y hace poco abrimos en Holanda, ¿no? Entonces, en estos centros, pues nosotros ayudamos a personas que a muchos de ellos, aunque han leído el libro Poder del Metabolismo, empezaron a adelgazar, pero llegó un punto donde ya no podían adelgazar más. O sea, chocaron con algo, ¿no? Y muchas veces chocaron con algún problema metabólico, como infección de hongo cándida, con problemas de la tiroides, y muchas de estas personas nos llegan con anemia. O sea que estoy bastante acostumbrado a trabajar con anemia, porque hemos trabajado con más de 100.000 personas en los últimos 19 años, y muchas de ellas llegan con anemia. Lo curioso es que todo el que llega con anemia, al poco tiempo se desaparece la anemia. Por lo tanto, ya yo sé qué es lo que causa la anemia y es lo que les voy a explicar ahora. Fíjense, la anemia, la palabra anemia, ¿verdad? Anemia, lo que quiere decir, tiene que ver con debilidad y tiene que ver con que la hemoglobina está demasiado baja. Obviamente, cuando está demasiado baja, pues va a haber muy poco oxígeno, va a estar bajo el oxígeno. Si está bajo el oxígeno, eso quiere decir que va a haber poco metabolismo, y si hay poco metabolismo, la persona va a tener debilidad. Si es una persona anémica, pues va a estar con muy poca energía y puede estar muy deprimido, ¿no? Y la anemia le puede afectar tanto a una persona obesa como a una persona delgada. Hay personas delgadas que tienen mucha anemia. Ahora, yo he visto que en todos los casos, cuando nosotros trabajamos con una persona mejorando el metabolismo, sobre todo en los centros Natural Slim, cuando una persona se hace cierto proceso, específicamente el de la limpieza del hongo cándida, la anemia siempre desaparece. Nunca he visto un caso
de anemia que no desaparezca después de una limpieza de hongo cándida. Y ahora le quiero explicar lo que me tomó unos años de realizar hasta que me di cuenta que era lo que pasaba. Fíjense, el nivel de hemoglobina normal para una mujer es de 12 gramos por decilitro. 12 gramos y va de 12 gramos hasta 15.5 gramos por decilitro, ¿ok? Eso es normal para una mujer. Ahora, para un hombre, nosotros los hombres, el cuerpo del hombre tiene más musculatura, está más diseñado para la fuerza, para el trabajo, aunque hoy en día son muchas las mujeres las que trabajan, pero el cuerpo del hombre está diseñado para el trabajo más pesado, tiene mucho, 40% más musculatura. Pues el cuerpo del hombre tiene más. El cuerpo del hombre tiene, lo normal para un hombre es de 13.5 gramos por decilitro hasta 17.5 gramos por decilitro. Quiere decir que el hombre siempre va a tener más hemoglobina, más oxígeno y por lo tanto va a tener más fuerza, más musculatura, más de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese es el rango normal. ¿Qué pasa? Cuando una mujer, por ejemplo, baja de 12, y yo he visto mujeres dentro de los centros Naturalim, me han llegado mujeres que me llegan en 6 gramos por decilitro de hemoglobina. Eso es una anemia rampante. Eso es que la persona casi no puede ni con su alma, o sea, no puede ni sostenerse bien, ¿no? Y me han llegado hombres, que he visto hombres que los he visto en 8.5, en 7.8 y cosas así, ¿no? O sea, que la anemia es una condición donde la hemoglobina es demasiado baja, ¿no? Ahora, ¿qué produce esa anemia como tal? Pues la medicina se lo atribuye a falta de vitamina B12. Y es cierto que la falta de vitamina B12 puede causar anemia. Pero ¿qué pasa? Yo he visto en la práctica que son personas que vienen ya suplementados con B12 y no resuelven la anemia. Así que tienen mucha B12 y sin embargo no resuelven. Por lo tanto, no era la B12. Otras veces le achacan el problema a la falta de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro, como le explicaba ahorita, está en el mismo centro del glóbulo que se llama hemoglobina. En el centro hay hierro. Ese hierro es el que hace que haya una atracción hacia el oxígeno y también es el que hace que haya una atracción hacia el dióxido de carbono que el cuerpo va a sacar para afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estas personas lo empiezan a suplementar con hierro y no resuelve la condenada anemia. Así que se estima que debe ser B12 y no es. Se estima que es hierro y no es. ¿Y qué he encontrado? De forma uniforme, todas las personas con las que he trabajado, y son miles, con las que he trabajado, que tenían anemia, tan pronto se limpió el hongo cándida, se fue la anemia. Conclusión que llegué, y viendo en la literatura científica, el cuerpo, cuando se pone gordito o se pone diabético, tiene el mismo problema. Tanto la obesidad como la diabetes es causada por glucosa alta. Glucosa alta. Usted no puede tener obesidad ni puede tener diabetes si no tiene glucosa alta. Cuando está la glucosa alta, eso hace que ahora eso crea mucho hongo cándida. Cuando hay mucho hongo cándida, ¿qué se descubrió? El hongo cándida es un parásito que lo que él consume es glucosa, pero para consumir la glucosa necesita el hierro. Donde más progresa un hongo cándida es donde hay mucho hierro. De hecho, el hongo cándida donde más se aloja es en el hígado, porque el hígado es donde está la mayoría del hierro del cuerpo. Así que donde más ataca el hongo a las personas que tienen infecciones de hongo cándida es en el hígado. Así que el hongo cándida lo que hace es que se consume gran parte de la glucosa y se alimenta del hierro, y eso es lo que causa la anemia. ¿Por qué sé que eso es así? Porque toda persona en 19 años que llevo, que hemos hecho un tratamiento de cándida y lo limpiamos, automáticamente se le desaparece la anemia. Por lo tanto me di cuenta que lo que estaba causando la anemia realmente era que el exceso de hongo cándida le estaba consumiendo todo su hierro y le causaba hasta destrucción de la hemoglobina. Tan pronto esa persona limpió su cuerpo del hongo cándida, hizo un tratamiento anticándida, automáticamente se desapareció la anemia. Y lo he visto en gente delgada, en gente gordita, en gente diabética. Nadie tiene más anemia que los diabéticos, porque los diabéticos están llenos de glucosa y cuando tienen mucha glucosa tienen mucho hongo. Si yo no he visto a nadie que tenga más hongos en el cuerpo que un diabético, porque el diabético tiene mucha glucosa y como tiene mucha glucosa crea un ambiente que favorece grandemente al hongo cándida. Y eso mismo es lo que trae la anemia. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.